Troconis. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la cabina de la 1470. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, pues él nos viene a presentar un libro, Asesino por Religión. Quiero que me cuentes así de entrada, ¿de qué trata Asesino por Religión? Muy bien, pues es uno de los casos que resuelve el protagonista de esta novela, que es el detective Dimitri Skrikovich. Él, junto con su asistente y otros personajes de la central policíaca, logran resolver una serie de homicidios que se presentan en la Ciudad de México. Ajá, ¿por qué este nombre siendo en la Ciudad de México? Pues realmente me parece que todo el protagonista de alguna novela debe tener algo peculiar, algo particular, que lo distinga de cualquier otro, ¿no? Y bueno, no quería que se llama tampoco Juan Sánchez. ¿No es una novela cortita? Son 220 cuartillas con letra, la verdad, muy pequeñita. Sí. ¿Cuánto tiempo te tardaste en escribirlo? Pues alrededor de un año, aunque realmente tiempo exacto fue como 6 meses. Lo que sucedió fue que a la mitad de escribir esa novela me cansé un poco de ella, comencé a escribir otra y al terminar aquella fue que regresé a esta, Asesino por Religión, y las dos, Asesino por Religión y La Heraclida, que es el nombre de la otra novela, las terminé aproximadamente dentro de un año. ¿Cómo te inspiras para escribirlo? Pues no creo realmente que esto de escribir sea obra de la inspiración, creo que es parte de lo que llama a alguien a simplemente dejar plasmadas sus ideas en el papel con distintos propósitos, ya sea simplemente la trascendencia o bueno, poder difundir lo que uno piensa. Mira, no es la primera vez que escribes, ¿tienes 4 libros ya con derechos de autor? Sí, hay 4 libros con derechos de autor, de esos la primera es una compilación de novelas cortas, las otras 3 ya son novelas en forma y recientemente terminé una más a la cual solo le faltan correcciones. Y bueno, pues hasta aquí ustedes podrán decir, ustedes que están del otro lado de la radio, bueno, pues está bien, son 4 libros, etcétera, etcétera, y pensar 1000 cosas. Bien, yo le quiero decir, y por eso lo dejé para el último, es que solo tienes 18 años de edad. Sí. 18 años de edad, eso a mí me parece realmente algo sorprendente, porque la verdad es que muchos a esa edad todavía estábamos jugando a las pipis y gañas. 18 años tienes. Haber comenzado a escribir hace 3 años, realmente lo primero que escribí fue en segundo de secundaria, tenía 14 años, sí. Era un cuento, simplemente una tarea en la que teníamos que completar el inicio de un cuento que nos dio el profesor, era El huésped de Amparo Dávila, él nos dio el inicio impreso y nos dijo, dime el cuento ustedes. Eso fue lo primero que escribí y a partir de entonces me di cuenta de que realmente era algo que me gustaba, poder crear y poder dejar plasmadas mis ideas en algún lugar. No es sencillo, yo lo sé. También me ha tocado escribir, por lo menos mi tesis la escribí, no es tan sencillo. Claro. Pero ¿cómo le haces tú para escribir todo esto, toda una novela, y con diálogos, lugares? Veo, por ejemplo, aquí que también estás haciendo descripciones. Sí, también. Mis primeros escritos realmente eran puros diálogos, prácticamente una obra de teatro. Sí. Pero conforme fue pasando el tiempo, pienso que he mejorado mucho mi estilo y ya las últimas novelas prácticamente tienen muy pocos diálogos, tienen mucha más descripción, que es a lo que realmente muchos de los grandes autores intentan llegar, más descripción del lugar, incluso psicológica de los personajes, por ejemplo, y de las acciones mismas, que los mismos diálogos, ¿no? Cuando uno hace una buena narración, los diálogos sobran realmente. Por ejemplo, en el caso de Dan Brown, a mí me gusta mucho cómo es el escritor de El Código Da Vinci, que la lectura es muy buena, la película, ya hablaremos de eso después, pero me gusta mucho cómo te va envolviendo y eso es parte principal. No con mucho diálogo, pero sí con las descripciones. Ahora bien, también muchas personas, y ahí ustedes me van a disculpar, les fascina, les encanta el perfume de Soren Kierkegaard, que a mí me parece que abusa en la descripción. Si ya me están diciendo que es verde, no tienes por qué repetírmelo en los siguientes párrafos de que es verde. Ah, y no se te olvide que sea verde. ¿Eso también podría ser un consejo para ti? Sí, definitivamente. Creo que uno debe encontrar el punto intermedio para no llegar a una exageración, pero tampoco que sea simplemente ideas sueltas. ¿Cómo le haces para escribir una novela policíaca? Pues tal vez lo más difícil sea al principio concebir la idea, pero a partir de eso yo creo que no cuesta mucho trabajo, sobre todo los detalles. Ya eso, aunque hay que cuidarlos, es algo que va saliendo, algo que cuando tienes la idea y cuando quieres finalmente llegar a un propósito, es que poco a poco los puedes ir sacando. Y bueno, pues en ese sentido, dime, ¿dónde podemos comprar este libro de Asesino por Religión? Bueno, pues a decir verdad, esta publicación, Asesino por Religión, es una publicación independiente. Sí. De la primera tirada fueron pocos los ejemplares,
y por ese mismo motivo es que la distribución del libro la he sacado de manera directa, personal, únicamente he sido yo quien los distribuye. ¿Cómo se pueden contactar para que puedas vender este libro? Pues la misma novela tiene su página de Facebook, que es tal cual Asesino por Religión. También está mi página de Facebook, en la que usualmente posteo páginas o comentarios relativos a mis escritos, donde me pueden encontrar también como Elik, E-L-I-K, Troconis Martínez. Y bueno, pues, ¿qué es lo que más te gustó? Sobre todo de este personaje, porque hay que tomar en cuenta que los personajes principales, uno, al momento de estarlos describiendo, o al estarlos inventando, por así decirlo, o reinventando, tiene que tener su propia psicología. Correcto, sí, yo creo que es a lo que más atención le debe poner el autor, a sus personajes. De hecho, al principio mi detective era francés, un hombre completamente distinto, pero bueno, terminó siendo de origen griego, y por muchos detalles particularmente, porque cuando uno avanza en la historia se da cuenta de que hay ciertos cabos sueltos que no puede dejar así nada más, porque un lector experto siempre se va a dar cuenta de eso. Entonces la descripción tanto física como psicológica debe cuadrar en cada una de las historias, ya sean cuentos, novelas cortas, cualquier cosa, debe cuadrar a la perfección para que no quede ningún cabo suelto. Y aquí podemos decir que, no sé, por ejemplo, aquí haces referencia de una cantina. ¿Esa cantina existe o es también inventada? Pues otra cosa que buscan muchos autores es que sus novelas o sus escritos no sean muy locales, porque de esa manera podrían significar mucho para quien vive en ese lugar, pero para alguien ajeno al país no significará nada. Entonces sí, algunos ambientes son basados o inspirados en los existentes en la Ciudad de México. Muchos, las calles por ejemplo, todas ellas significan algo para mí. Entonces sí hay algunos puntos muy específicos existentes, otros un poco más vagos que simplemente intenta dar el ambiente. ¿Esta es la novela número? La primera que escribí en Ford, después de varias novelas cortas. Y podría ver qué tanto te sientes tú atraído por este personaje. Por ejemplo, vuelvo a insistir, Dan Brown con Robert Langdon. ¿Qué tanto te sientes tú con este detective atraído? Pues yo diría que tiene mucho de mí, tal vez también de otras personas, pero siento que en el protagonista cada autor busca plasmar gran parte de lo que es él. Entonces tiene, en cuanto a gustos, por ejemplo, los gustos musicales son prácticamente los míos, sin que sea una autobiografía, es realmente lo que tiene grandes partes de quién soy yo, de mis intereses también. Y bueno, en ese sentido podríamos pensar que podría haber alguna otra obra de este mismo personaje. Probablemente sí, por el momento me estoy dando un descanso de este tipo de novelas. Las otras tres que he escrito son de temas totalmente distintos, ya no tienen el mismo protagonista, ni siquiera es el mismo género. Y bueno, esperemos entonces que pues la gente se interese, ¿no?, por este tipo de novelas asesino por religión. Claro, yo creo que la novela policíaca siempre tiene el detalle de que es una búsqueda por la verdad, y eso atrae mucho al público, porque siempre buscará llegar a saber quién es el asesino, quién robó los documentos, cualquier cosa. Eso es lo que atrae a la gente, poder continuar mientras intenta adivinar o realmente llegar a un fin. Y es que precisamente las novelas policíacas es eso, ¿no? Les estás dando algunas pistas dentro de los capítulos, pero al final, ya en el epílogo, es cuando les muestras todas las cartas y pues te das cuenta que no, como lector estaba cerrado en determinada pista o seguiste alguna pista errónea o equivocada, y cuando te das cuenta del final, pues eso es lo que llama la atención y ese es el éxito de las novelas policíacas. Definitivamente. Pues yo te deseo muchísima suerte, Lick. Ojalá, la verdad es que ojalá y sigas escribiendo más de este tipo de obras, porque pues tienes toda una vida por delante, 18 años. O sea, yo todavía estoy así sorprendido, 18 años. No escribía, Alfred, no escribía hasta dar ni grafitis en el baño, pues. La verdad es que es muy, muy sorprendente, 18 años. Yo estudié la carrera de Ciencias de la Comunicación. Sí. Y la verdad es que me costó, mi primera publicación allá en 1989 me costó muchísimo trabajo, y ahora que la veo me da hasta vergüenza. Pero qué bueno, siga así. Yo creo que jóvenes como tú son los que necesitamos en estos momentos para que nuestro México, nuestro querido México, siga avanzando. Pues muchísimas gracias, Juan Antonio. Elik, muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa.